antioqueño es una región histórica. Lo que hoy son los municipios de Zaragoza y de Cáceres fueron de los municipios que fueron fundados hace más tiempo en ese territorio, en el siglo XVI, y que esa región indudablemente ha estado marcada por los procesos de la minería. Desde ese momento histórico del siglo XVI, esas dos poblaciones fueron como puntales de la migración española, de la llegada de población afro, y que se dedicó a la explotación de minerales, específicamente de oro. Eso siguió marcando la historia durante todo el siglo XVII, XVIII, XIX, aunque con menor intensidad. En el siglo XX, comenzando el siglo XX, la explotación minera tomó un nuevo auge, sobre todo en el territorio de lo que hoy es el Bagre, y mediados del siglo XX en lo que hoy es Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí. Entonces, indudablemente, la configuración del territorio del Bajo Cauca está marcada por la minería, la explotación de la minería. Un segundo aspecto que hay que resaltar muy importante en esta subregión es el ganado. El ganado ha sido comercio de ganado, el levante de ganado fue muy importante en configurar como las élites regionales, sobre todo lo que hoy es Caucasia, Cáceres, Tarazá. También la pesca fue un momento importante. Caucasia llegó a ser en los años 50 el centro nacional de pesca más importante en el país. Y un último aspecto que hay que marcar, sobre todo a partir de los años 70, fue el movimiento cívico del Bajo Cauca, que permitió, digamos, que todas las luchas y los debates por la tierra, por el trabajo, por la vivienda, se configuró, digamos, que como una situación que marca región. Lo que vivimos hoy en el Bajo Cauca, marcado por conflicto, no es reciente, viene desde los años 70 y es una marca del territorio. Entonces, resumiendo, el territorio del Bajo Cauca se configura a partir de la marca de A, la minería; B, la ganadería; y C, los movimientos cívicos y el conflicto. Los elementos que han configurado el oriente antioqueño son varios. Uno de ellos es la colonización antioqueña, que ha tenido mucho realce en la vida regional y nacional, por las migraciones que se dieron hacia la zona del eje cafetero, norte del Tolima y del Valle, donde muchos pobladores del altiplano poblaron todo lo que es hoy Sonsón, Abecorral y la zona suroriental del oriente antioqueño. Otro elemento importante es más desde las actividades económicas, que es especialmente la minería. Fue un elemento fundamental en la configuración de la región, especialmente en la época colonial y siglo XIX, donde la minería tanto de aluvión, la minería, digamos, de varequeros, fue muy importante en algunas zonas de vertiente, pero también la minería esclavista, especialmente en la zona del altiplano, en lo que es hoy El Retiro, Concepción, San Vicente, Guarne, donde hubo mineros con bastantes esclavos, y de ahí pues también todo lo que fue la liberación de esclavos que fueron de propiedad de doña Javiera Londoño. Hay otro elemento también significativo, y los caminos. Fue una zona de paso y de comunicación del Valle de Aburrá y de Santa Fe de Antioquia hacia la zona del Magdalena, especialmente todo el camino de Nare y otros caminos que iban hacia el sur y pasaban por Río Negro y por varios municipios, y eso integró, digamos, la región con otras regiones, no solamente el departamento. Y finalmente creo que hay un elemento clave, y es también la participación política significativa que ha tenido el oriente antioqueño en la vida departamental y nacional, como es el caso de las movilizaciones a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX la participación que tuvieron en la independencia, y en el siglo XIX y en el siglo XX y XXI han tenido un papel importante en configuración regional y la identidad que ellos han tenido, además de la presencia también de grandes obras de infraestructura que también han moldeado de alguna manera ese ser del oriente antioqueño. Pero es importante destacar que la configuración de los territorios de Urabá, que no es una región pero diversa, donde están resguardos indígenas, territorios colectivos, zonas campesinas, territorios del empresariado bananero, además de zonas ganaderas donde se ha sentado sobre todo el paramilitarismo,
estas distintas olas y como momentos distintos del poblamiento han configurado una región, además de diversa, con intereses muy distintos y tensiones en el territorio, que hace que los modelos de desarrollo no hayan sido todas con las distintas perspectivas de desarrollo incluidas en el desarrollo como hegemónico de la región. Entonces hay como sentimientos de exclusión en la región que han causado pues muchas tensiones, de las que los grupos guerrilleros FARC y EPL, que son los que se instalaron en la región en los años 60, entraran a coger todas esas inconformidades de la región y a crear bases sociales que hicieron que el EPL y la FARC crearan pues una base social con intenciones pues como de sus proyectos revolucionarios, que entraron en contradicción con otras ideas de desarrollo de los grupos campesinos, incluso pues del empresariado y otras formas de la ganadería, por ejemplo. A eso se le añade que en los 80 y 90 entonces llegó el proyecto paramilitar contrainsurgente e hizo que eso fuera una bomba atómica, y por eso sabemos que en los finales de los 80 y todos los 90, cuando se instaló el paramilitarismo, se dieron los mayores índices de violencia del país, en homicidios y masacres. Entonces, como vemos, todas esas cantidad de intereses múltiples sobre el territorio hicieron que con la llegada del paramilitarismo se crearan pues, no se tramitaran por las vías democráticas, sino por las vías de la política y de la confrontación armada, todo este montón de reivindicaciones que fueron manipuladas muchas veces por esos grupos armados. Desde los archivos, desde los trabajos y las investigaciones que ya se han hecho sobre la región. El otro es desde el recorrer el territorio. Tuvimos la oportunidad, por lo menos yo estuve en un equipo de trabajo hace unos años con Cornare, donde pudimos conocer todo el oriente antioqueño, recorrer muchos municipios, corregimientos y veredas, y eso nos da una idea muy clara después de recorrer qué es lo que significa el oriente antioqueño. Y el otro tema que me parece importante, conversando con la gente, yo creo que la participación de la gente y que puedan ellos hablar de su propio territorio, de lo que ellos lo viven, cómo lo han también padecido, yo creo que eso es un elemento importante de ver cómo la gente vive y prácticamente son los depositarios de muchos de los elementos identitarios de ese territorio. El grupo de estudios del territorio del Instituto de Estudios Regionales entiende que el territorio es una construcción social e histórica, que el territorio es entonces una producción, no es un epifenómeno, no es como el tapete sobre el cual pasan los hechos, sino que es un elemento dinámico. En el caso, por ejemplo, de los estudios que realizamos ya hace algún tiempo sobre el Bajo Cauca antioqueño, los estudiamos en Cáceres, en Caucasia, en el Bagre y otros de corte subregional, nos dimos cuenta de cómo hay un elemento, cómo en el territorio confluye un elemento cultural, digamos que proveniente de la sabana, de Córdoba, del sur de Bolívar, con otros elementos de lo que uno llamaría el eto sociocultural paisa, personas que llegaron de Ituango, que llegaron de Yarumal, del centro de Antioquia, incluso del suroeste y del oriente antioqueño, y cómo llegaron allá y empezaron a configurar región. Fueron esos proyectos que les he mencionado ahorita, el proyecto de la pesca, el proyecto de la minería, el proyecto de las luchas civiles, cívicas por la tierra, las que permitieron que personas venidas de muy diferentes partes entraran en conflictos, en solidaridades, en una serie de relacionamientos que fueron configurando allá región, configurando como algo diferente. No es Caucasia, el Bajo Cauca antioqueño no es perteneciente al eto sociocultural paisa del centro y del interior, y tampoco es la sabana de Córdoba. En palabras de las personas de allá, ellos dicen es que nosotros no nos consideran, cuando vamos al centro de Antioquia nos consideran costeños, y cuando estamos en la costa nos dicen que somos paisas. Entonces digamos que esa ambivalencia, esa autorreferenciación que tienen por ejemplo los caucasianos y las personas del Bajo Cauca antioqueño hace que allá se haya configurado algo diferente, una construcción de región que toma de cierta manera de los dos elementos históricos y espaciales de ambos y se construye algo diferente. De ahí entonces
digamos que algo que uno podría, en ese momento llamamos como las identidades locales, identidades territoriales, que hoy las venimos pensando en términos un poco menos esenciales, más de flujos, de devenires, entonces son como las subjetividades espaciales que van surgiendo ahí. Bueno, nosotros lo hemos investigado de muy distintas maneras. Desde mi experiencia, pues hicimos con Corpurabá, que es la Corporación para el Desarrollo de Urabá, desde los años 90 los acompañamos a ellos en la definición de su plan de desarrollo, teniendo en cuenta distintas dimensiones, o sea, la parte cultural, lo social, la concepción pues como el asunto de cómo se manejan los suelos, porque trabajábamos con hidrólogos, bueno, geólogos, o sea, todo el asunto del manejo físico del territorio. Entonces, en el plan de desarrollo concebimos la parte físico, la parte cultural, la parte histórica, social. Bueno, en la parte de planear para gestionar. Con ellos hicimos como 2 o 3 planes de desarrollo con Corpurabá. También lo hemos trabajado desde la perspectiva, por ejemplo, ahora desde la perspectiva del conflicto, cómo el conflicto armado transformó todos los territorios de la región. También lo hemos trabajado desde la perspectiva de la educación superior, porque para regionalización mostramos cómo la educación superior podía tener, cómo se entroncaba la educación superior como un factor de desarrollo territorial. También lo hemos trabajado desde esa perspectiva. Lo hemos trabajado desde la perspectiva de los planes de ordenamiento territorial, concretamente nosotros de la parte social y cultural, o sea, la incidencia de lo cultural y lo social en la planeación y el ordenamiento territorial. Básicamente nuestra mirada ha sido desde la perspectiva social, cultural y del conflicto e histórico.